grabar. Ok, bueno, parece que la semana 15, como ya estamos a punto de terminar, las notas ya están, ¿cierto?, bastante avanzadas y la mayoría de los alumnos están aprobados. Me parece que no están muy preocupados de entrar a la clase. Esperemos que a medida que avancen los minutos, ¿cierto?, se vayan incorporando los demás. Ahí van ingresando más, bien, me parece. Porque lo que vamos a ver hoy día, que dice relación, ¿cierto?, con el contenido de la materia que está programado en la sala, son los gráficos. Y la verdad es que los gráficos, si ustedes me imagino se recuerdan de lo que yo les he conversado acerca de la planilla de cálculo, que es una herramienta que nos sirve para el desempeño de nuestra profesión, por lo tanto es de ayuda, ¿cierto? No es que sea esencial, pero sí nos permite realizar nuestras presentaciones, nuestros análisis, nuestros estudios de una manera más compleja y de una manera más profesional, más preparada. ¿Ok? Y como yo siempre les he comentado, muchas veces una buena imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, cuando uno realiza un buen gráfico, acompañado, ¿cierto?, de un buen cuadro, ¿cierto? No se olviden que la última actividad que tuvimos la semana pasada, la prueba de desarrollo que tuvimos que realizar un cuadro dinámico de un cuadro, ¿cierto?, general. Algunos de ustedes lo hicieron muy bien, ¿cierto? De partida las notas están reflejadas con muy buenas notas, pero hay algunos que el cuadro dinámico no estaba tan, ¿cierto?, desarrollado la expresión como se esperaba, porque a veces queda mejor el cuadro general, o por lo menos, ¿cierto?, la presentación, más que el dinámico, de acuerdo a lo que yo estuve viendo en algunos trabajos. La idea, ¿cierto?, se supone siempre que del cuadro general, que es bastante amplio, que abarca muchos datos, y por lo tanto, ¿cierto?, las personas se pierden a ver muchos números, es reemplazarlo por un cuadro dinámico que sea más pequeño, más simple y que arroje más información, como por ejemplo la sumatoria de las ventas, la sumatoria de los números de trabajadores, la sumatoria de las remuneraciones, dependiendo de la variable que estemos estudiando. Pero en algunos de los casos, ¿cierto?, cuando yo vi el cuadro dinámico, era como más complejo el cuadro dinámico que el cuadro general. Por eso, ¿cierto?, les puse algunos comentarios diciendo eso, porque la idea es justamente que el cuadro dinámico sea uno más pequeño, que, ¿cierto?, simplifique la información que tiene el cuadro general y que aporte más información, y no sean puros datos, puros números. Porque con eso, ¿cierto?, después uno puede graficar, y al graficar ahí está la imagen perfecta con respecto a lo que estamos viendo, con lo que estamos conversando. ¿Ok? Entonces, digámoslo así, la culmine, ¿cierto?, el total estudio de lo que estamos realizando en la planilla de cálculo está relacionado con lo que es gráfico. ¿Ok? Obviamente que los gráficos tienen su importancia en cualquier análisis, pero tampoco no le vamos a aplicar todo el análisis a un gráfico, porque si no está el gráfico, el análisis no sirve. No, porque muchas veces los cuadros son más que suficientes, porque los cuadros, ¿cierto?, son bastante claros y representan la información que yo necesito. Pero por otro lado, cuando yo quiero ratificar lo que yo quiero comentar, tendencias que yo quiero aplicar, ¿cierto?, se ven muy bien en un gráfico, sobre todo en un gráfico, por ejemplo, de líneas, de curvas, ¿cierto? Si va hacia arriba, veo que la tendencia es positiva, si va hacia abajo, veo que la tendencia es negativa. Si es un cuadro circular, ¿cierto?, donde puedo ver porcentaje de alguna, por ejemplo, si yo tengo ventas, como que hemos realizado mucho trabajo con la empresa de sistema, ventas de una empresa en 4 productos, para ponerle cualquier número, ¿cierto? Mesas, sillas, sigamos con el tema de comedores, y no sé, veladores, poco menos, ¿cierto? 4 productos diferentes. Y los gráficos a través de una gráfico torta, ¿cierto? Ahí yo puedo ver cuál es el producto más significativo del porcentaje de las ventas, o el producto que está menos significativo y por lo tanto el que menos se vende. Y en comparación a eso, ¿cierto?, yo puedo ir a analizar cuáles son las políticas de la empresa, que efectivamente, ¿cierto?, por ponerle cualquier uno de los 4 que mencioné, las mesas de madera son las que más se venden,
y de acuerdo a las políticas, ¿cierto?, promocional, de acuerdo a la política de fabricación de la empresa, justamente ese es el producto que nosotros queremos que más se fabrique, más se promocione, más se vende, estamos perfectos. Ahora, si no ocurre eso, ¿cierto?, y queremos que sean las sillas, estamos vendiendo más mesas, algo está pasando, porque, ¿cierto?, nos estamos equivocando en la publicidad, nos está vendiendo el producto que queremos que más se vende 8, pero en una de esas a lo mejor, si analizamos después la rentabilidad de los productos, ¿cierto?, es decir, el aporte que me generan, ¿cierto?, los ingresos de cada uno de ellos, a lo mejor, ¿cierto?, en las sillas son mucho más rentables que las mesas y por lo tanto vamos a estar contentos que se vendan más sillas que mesas en vez de lo que nosotros teníamos programado. Entonces ahí uno comienza a hacer un análisis, ¿cierto?, de toda la información, de todos los datos que tiene la empresa con respecto a las ventas, con respecto a los costos, con respecto a la utilidad, con respecto a la rentabilidad. O sea, uno puede empezar a analizar la empresa en varios aspectos, de tal manera de determinar que los números que me entregan, ya sea el departamento de producción, el departamento de venta, el departamento de marketing, el departamento de finanzas, yo los consolido, ¿cierto?, los determino y ahí saco información. Y no se olviden que la información es vital, es fundamental para tomar decisiones, porque en definitiva eso es lo que vamos a hacer. ¿Cierto? Un buen registro de datos. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, la cantidad exacta de las ventas que se realizaron, cuando esas ventas yo las puedo distribuir por producto, ¿cierto? Si yo vendo más de un producto, los puedo distribuir por esos productos. La puedo distribuir por zona, la puedo distribuir por vendedores, la puedo distribuir por la rentabilidad de cada uno de esos productos, y así voy sumando, ¿cierto?, columnas, es decir, atributos a lo que es el ítem venta de mi empresa. Voy generando tablas, ¿cierto?, tablas que las van conformando uno lo va diseñando, porque yo puedo poner, ¿cierto?, del producto que se vende más, que se vende menos, o del vendedor que vendió más, que vendió menos, ¿cierto? Y ahí puedo ir haciendo distintos análisis, lo puedo separar por regiones, norte, centro, sur. Entonces el cuadro lo voy conformando yo. Y a medida que, ¿cierto?, que yo le voy agregando columnas a mi cuadro Excel, obviamente cada vez va a ser mucho más información y se están llegando porque me van aportando más datos, ¿cierto? Porque eso no solamente se hace en un mes, sino que yo puedo tener las ventas de todo el año, o, ¿cierto?, dividido por trimestre o por semestre, ¿cierto?, depende de la política de la empresa. Lo puedo tener separado por tipo de producto, ¿cierto? Puede ser mobiliario, puede ser, no sé, línea blanca, puede ser esto otro, y así vamos separando también y vamos incorporando más datos, más números al famoso cuadro general, y se empieza, ¿cierto?, a crecer mucho, con muchas columnas, muchas líneas abajo, y se empieza a perder un poquitito de información, porque tengo muchos datos y cuando lo veo me llego a marear. Para evitar eso, es importante tener esa información, claro, ¿cierto?, porque yo necesito tener los datos de todos los variables o atributos que estoy persiguiendo, pero una vez que lo determino, encuentro que el cuadro me quedó muy grande, ¿cierto? O sea, pueden ser, por ejemplo, 12, 20 columnas hacia la derecha, 50, 100 o 500 líneas abajo, y por lo tanto ya el cuadro no me cansa dentro de la imagen del computador. Y tengo que avanzar páginas o moverse a la derecha, y ahí ya se empieza a complicar un poquito el análisis. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cierto? No se olvida. Yo realizo después el insertar un cuadro dinámico. Ese cuadro dinámico yo lo amonono de acuerdo a como yo quiero estipular de las variables más importantes, ¿cierto?, o de los atributos con respecto a una variable en particular más importante, y los indico el cuadro general que puede tener, no sé, 50, 100, 500 celdas, ¿cierto? Lo reemplazo por uno que puede tener 20, 25 celditas y que me calza perfecto la imagen en el data que estoy proyectando, ¿cierto?, o en el computador que yo quiero también hacer mi trabajo. Y esa información es la que, ¿cierto?, hasta el momento nosotros hemos ido realizando con todo este curso de asignatura de planilla de cálculo, ¿cierto? Como yo comentaba desde el comienzo, la idea no es quedar experto en el uso y no uso de planilla de cálculo, ¿cierto?, y manejarme por todos lados, sino que lo que nos interesa es que esta herramienta que nos aporta funciones esenciales, que siempre vamos a estar nosotros trabajando, matemática, estadística, de datos, de texto, fórmulas financieras, fórmulas matemáticas, fórmulas estadísticas, me va agregando, ¿cierto?, mucha información, porque eso es lo que yo necesito para analizar qué ocurre al interior de una empresa, ya sea yo el dueño de la empresa, el emprendedor o el encargado de algún departamento. Independiente del departamento que yo me maneje, de acuerdo, ¿cierto?, a nuestra profesión, de acuerdo a nuestros cargos,
lo más probable es que vamos a estar siempre ligados a números, aunque a lo mejor estemos en el departamento de recursos humanos, que uno podría decir que recursos humanos no está en números, pero lo más probable es que la función nuestra dentro del departamento, ¿cierto?, de recursos humanos no va a ser desde el punto de vista de la psicología, de la sociología, sino que va a ser desde el punto de vista de las remuneraciones, las horas extras, las horas, ¿cierto?, trabajar, las licencias, los permisos, o sea, puros números, siempre ligado a números. Entonces nunca nos vamos a, ¿cierto?, olvidar de nuestro amigo Excel. ¿Por qué? Porque es un aporte para nosotros. Sí, ¿cierto? La empresa puede tener un software relacionado con remuneraciones, un software de venta, un software relacionado con marketing, otro de producción, pero si no lo tienen, ahí estamos nosotros utilizando nuestro, ¿cierto?, consabido amigo y experto numéricos Excel. Y ahí nosotros diseñamos las tablitas, ¿cierto?, vamos acumulando los datos, sacamos la información con un par de clics y después le entregamos a quien corresponda, o lo más probable es que si nosotros estamos en un cargo medio hacia arriba, vamos a tener otros que lo van a hacer, que nos van a entregar a nosotros la información, o los números que arrojan esos cuadros, y nosotros ahí tenemos que, en base a esos cuadros, ¿cierto?, transformarla en información para tomar decisiones o hacer una presentación a quien corresponda con la evolución, ¿cierto?, cómo vamos en cuanto a rentabilidad, en cuanto a venta, en cuanto a productividad, en cuanto a costo, y el área que uno tenga que estudiar para analizarlo. O sea, de aburrirnos, ¿cierto?, no nos vamos a aburrir, porque sí que tenemos que considerar que nosotros podemos trabajar en cualquier área de la empresa, y cualquier área de la empresa tiene su complejidad, sobre todo desde el punto de vista numérico, ¿cierto?, que es donde nosotros vamos a trabajar. Ok, bueno, hice todo este preámbulo, ¿cierto?, acordando de por qué estamos en la planilla de cálculo, esperando que ingresen más, pero no han ingresado más. Así que de ahora vamos a comenzar nomás con el tema de la clase de esta semana, que como les comentaba, ¿cierto?, bueno, de repente hay algunos temas que podrían ser más entretenidos, ¿cierto?, más específicos con respecto a algún punto que nosotros consideramos que lo manejamos más, y que por lo pronto, si uno ve, ¿cierto?, un cuadro así muy grande, como ya les comentaba, muchos números, después veo un cuadro simplificado, dinámico, que es un poquitito más entretenido porque tiene color, ¿cierto?, y por lo tanto lo comprendo un poquitito más. Ya voy avanzando, ¿cierto?, en la forma de presentación, en la forma en que la persona va a entender la información que yo quiero aportar. Pero si de ese cuadro general pasamos a un cuadro dinámico, y del cuadro general y dinámico, o del mismo cuadro general pasamos a un gráfico, ¿cierto?, lo más probable, no estoy diciendo que sea siempre así, lo más probable es que la mayoría de las personas que estén, ¿cierto?, en el auditorio, que estén, ¿cierto?, escuchándome hablar, van a entender que es más fácil la visualización, ¿cierto?, porque esto, como les digo, todo entra por la vista, y una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces a veces uno puede hablar mucho, puede dar muchas vueltas, y presenta un gráfico que la curva va hacia arriba, y todos dicen, ya, menos mal, yo no le entendí nada lo que habló, pero lo único que sé que la tendencia es positiva y vamos bien con la venta. Y con esa imagen se queda. O, ¿cierto?, yo puedo hablar muchas cosas, entretener todo, y de repente muestro un gráfico que la tendencia va hacia abajo, ¿cierto?, con una curva negativa, y por lo tanto las ventas están disminuyendo, la rentabilidad disminuyó, o algo, ¿cierto?, por ahí. Que es lo que dice uno, chuta, en realidad no estamos tan bien, este personaje habló tanto que yo creí que estamos bien, y en definitiva la curva lo único que nos muestra es que estamos mal. Entonces, muchas veces, un solo cuadro, ¿cierto?, no es total. De ese cuadro, como yo siempre les comentaba, uno tiene que sacar comentarios, ¿cierto? Yo tengo que poner ahí qué es lo que pasa con la tendencia, qué pasa con los números, qué pasa con los datos, o sea, esos datos transformarlos en información. Y esa información, ¿cierto?, la traspaso a quienes toman decisiones, o yo mismo tomo una decisión en base a esa información, esos datos, y se los traspaso a los que me están escuchando, ¿cierto?, ya sea los socios, los inversionistas, el dueño de la empresa, etcétera, etcétera, o los gerentes de la empresa, si yo soy el empresario o yo soy el emprendedor. Entonces ahí está el punto, cómo transmito la información de una manera más sencilla, pero a su vez, ¿cierto?, bien concreta. Entonces, a medida que hemos ido avanzando en la asignatura, hemos utilizado funciones como muy básicas, ¿cierto?, muy sencillas, como se comienza la configuración de Excel, después le agregamos funciones matemáticas, después le agregamos funciones estadísticas, funciones de texto, ¿cierto?, tablas dinámicas, le hemos ido incorporando, así entre paréntesis, ¿cierto?, más sabor, ¿cierto?, más sal
a la presentación de tal manera que se vaya quedando más entretenida, más gustosa, ¿cierto? O sea, que se perciba mejor la comunicación. Pero todo eso tiene que ir acompañado, ¿cierto?, de buenos cuadros, con colores si es posible, ¿cierto? Como les comentaba en un momento, si yo estoy haciendo una presentación en AC, los colores de naranjo, ¿cierto?, porque son los colores institucionales, por lo tanto estoy, ¿cierto?, siendo uno con la línea de publicidad y promoción de marketing que tiene NAC. Por otro lado, ¿cierto?, los números los voy simplificando en cuadros cada vez menores y finalmente termino en un gráfico que me acompaña con todo lo que yo estoy diciendo. ¿Cierto? Si yo estoy hablando de que la tendencia es positiva, que vamos bien, que la venta está mejorando, y presento un cuadro, tiene que ir obviamente con una línea hacia arriba o hacia abajo, todo lo que dije, ¿cierto?, no está respaldado con la información que está atrás. Y eso no puede ser. ¿Cierto? Yo mismo me estoy contradiciendo que está todo bien y presento una línea hacia abajo. Ahí yo creo que todos dicen exijo una explicación. Entonces, esa es la historia de lo que nosotros estamos viendo con esta asignatura. Como les comentaba, ¿cierto?, y ustedes ya saben, yo creo que saben mucho mejor que cualquiera, que ya estamos casi finalizando, ¿cierto? Estamos en la semana 15, nos queda una última prueba, que la última prueba también es bastante entretenida, porque obviamente va en relación con el tema que estamos hablando, que son, a partir de ahora, los gráficos. Y los gráficos no tienen ninguna complejidad en Excel, ¿cierto? Yo creo que lo más probable, que ustedes ya han hecho presentaciones, trabajos, ¿cierto?, de estudios, y siempre han presentado cuadros y se manejan a lo mejor muy bien, y eso es importantísimo, porque si ustedes se fijan, de acuerdo a cómo fue configurada la clase, ¿cierto?, la asignatura, o las clases, ¿cierto?, de taller de cálculo, terminamos con los gráficos. Entonces, es decir, como que la importancia que tiene el manejo y el uso de los gráficos en una presentación, en un análisis, es fundamental. Obviamente que lo más probable es que podría haber algún tipo de estudio, de análisis que no requiere gráficos. Bueno, obviamente siempre hay, ¿cierto?, dentro de las probabilidades, dentro del mundo de las probabilidades puede que sea. Pero por lo general, en el análisis que nosotros realizamos, como administradores, ¿cierto?, como contadores, como financistas en una empresa, es bueno acompañarse de gráficos porque nos aportan el informe final de la visualización, ¿cierto?, que todo, como dice uno, todo entra más por los ojos, y por lo tanto siento que por el oído. Entonces, porque yo puedo hablar, y tanto que hablé, los mareé, que me presento un gráfico, listo, ok, no hay más que hablar, aprobado, bienvenido, y sigamos adelante. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Los gráficos en Excel, ¿ok? Entonces, de acuerdo a cómo está, ¿cierto?, siempre estipulado el horario, o sea, perdón, el contenido del aula virtual, toda la semana, ¿cierto? Ustedes se fueron escuchando con un PPT, que así como son fotos, así como 1, 2, 3, 4, así tipo robot, pero después, ¿cierto?, eso lo llevamos al Excel y lo conformamos, lo realizamos, y después, inclusive, ustedes trabajan, ¿cierto?, en el mismo Excel, se supone en términos grupales, y hacen un trabajito que después lo envían al aula para entender de que efectivamente ustedes se manejan, ¿cierto?, o saben cómo realizar un cuadro, un gráfico en Excel, ¿ya? Entonces, voy a esperar un par de minutillos más para pasar la lista, por si hay alguno por ahí que ingresa, ¿cierto? Pero hasta el momento, por lo menos, ya tenemos como el porcentaje estadístico, el 66% de la clase, ¿ya? Sí, estamos bien. Ok. De acuerdo, ¿cierto? Como yo les comentaba, voy a compartir la pantalla para que veamos el PPT de esta semana. Están viendo un PPT que dice los gráficos que les acabo de mostrar ahora en el aula. Sí, profe, se ve. Ya, gracias, Nicole. Espero que los demás también lo vean, porque la única que me contestó fue Nicole. Bien. Yo sé que estamos ya terminando semestre, estamos comenzando en diciembre, ya el último mes del año, pueden estar cansados, pero se supone, ¿cierto?, que dentro de las funciones que ustedes tienen que cumplir hoy en día como alumnos es asistir a clases. ¿Cierto? Cuando ustedes estén trabajando, le va a tocar asistir posiblemente en forma presencial, porque ya el próximo año, ¿cierto?, lo más probable es que ya volvamos, esperemos que volvamos a la normalidad, y van a tener que ir a clase, o sea, van a tener que ir a trabajar, y si están aburridos, descansados, ¿cierto?, lo tienen que hacer igual.
Solo como comentar, ¿cierto? No es una crítica constructiva. Bien. Entonces, ¿de qué se utiliza o para qué nos sirven los gráficos? ¿Cierto? Porque una cosa es entender lo que es un gráfico, la definición de gráfico, qué significa gráfico, para qué sirven los gráficos, tipo de gráficos, ¿cierto? Si eso ya es como demasiado básico, demasiado fundamental, lo que a nosotros nos interesa es, yo tengo la información que yo mismo registré, ¿cierto? Por ejemplo, en un cuadro en Excel, o me la mandaron, ¿cierto? Porque la información yo la puedo solicitar, hey, mándame la información de producción, ¡pum! Y me mandan un anexo Excel. Y yo lo abro y me sale una cantidad así, pues, ¡fua! Abrí y me llené de números. Chuta, ¿qué son esos números? Ni a lo mejor ni uno mismo lo va entendiendo. Y ahí tiene que empezar a revisar, esta columna significa esto otro, esta línea. Pero tan complejo que lo que hace uno, ¿cierto? Lo traspasa, lo transforma ese cuadro general en un cuadro dinámico. ¿Cuál es la gracia del cuadro dinámico? Que yo simplemente traspaso las columnas, las filas, ¿cierto? Que yo quiera, y los atributos de toda esa tremenda cantidad de columnas, ¿cierto? O de atributos que tiene el cuadro general, a uno cuadro más pequeñito, con 2 o 3 atributos nomás, y saco mi cuadro dinámico. Y después le pongo color, ¿cierto? Lo dinamizo. Pero además de eso ahora le podemos agregar un gráfico, o sea, mucho mejor la información. ¿Ok? Y esa es la gracia, por lo tanto, de lo que estamos viendo, que obviamente, ¿cierto? Yo entiendo, además, que ustedes se manejan, ¿cierto? Como dicen ustedes mismos, yo me peino con el sistema de los gráficos, espero que sea así, ¿cierto? Que simplemente en cualquier Excel, me refiero a cualquier Excel, a cualquier versión que tengamos, tengo que irme a donde dice insertar, ¿cierto? Es muy sencillo, como les digo al principio, es como lo más básico, insertar, y me aparecen, ¿cierto?, las distintas alternativas, posibilidades que tengo de gráficos. Ahora, obviamente, ¿cierto?, que para una presentación yo no voy a utilizar todos los gráficos porque al final, si tengo un cuadro dinámico que es bien, ¿cierto?, bien claro, bien preciso, con colores, ¿cierto?, también llamativos que sean de la línea de la empresa, y después lo transformo en como 10 gráficos, ¿cierto? Ya los perdí a todos con la cantidad de gráficos. Se supone que siempre, ¿cierto?, uno debe elegir el gráfico más adecuado. Y ese gráfico más adecuado va a depender de la información que tenga que entregar, ¿cierto?, ese cuadro. Porque a veces el cuadro, ¿cierto?, me aporta ya suficiente información con la presentación, yo lo reviso, está perfecto, pero lo tengo que acompañar ahora de un gráfico. Y ese gráfico tiene que ser tan, ¿cierto?, preciso como el cuadro dinámico que yo saqué en función al cuadro general que tiene mucha información. Y por lo tanto yo tengo que ver, ¿cierto?, qué tipo de gráfico yo voy a aplicar. Porque aquí, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿cierto?, y ustedes también me imagino que lo saben, hay cuadros, por ejemplo, que dicen gráfico con respecto a, como dice ahí, ¿cierto?, incorporar imagen de columna. Puede que me sirva, ¿cierto? Las columnas son como bien claritas, o líneas, como la que aparece aquí, las que tenemos en este ejemplo. Puedo tener un cuadro circular, de barras, de áreas, ¿cierto?, de dispersión, es decir, que me aparezcan los puntitos. O también tengo la alternativa de otro gráfico, ¿cierto?, que ahí uno cuando abre Excel los puede ver. Ahora, yo tengo que ver cuál es el gráfico que mejor, ¿cierto?, me permite traspasar esos números que tengo en el cuadro, ya sea cuadro general o cuadro dinámico, al gráfico. Para que con la sola visión así, uno diga, perfecto, ese es el gráfico adecuado. Y no equivocarse con, ¿cierto?, por ejemplo, con un gráfico que a lo mejor no correspondía, o a lo mejor no aporta tanta información o no clarifica nada. ¿Cierto? Eso también puede ser un error. En definitiva, la idea es utilizar imagen, utilizar cierto gráfico, pero saber cuál gráfico yo tengo que implementar. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, se sacó una tabla, bueno, esto es de una información que entrega Starbucks, ¿cierto? Que todos ya conocemos que lo que es Starbucks, ¿cierto?, es una cafetería, o ¿cierto?, uno cree que es cafetería, pero uno va para allá y se encuentra con que los servicios son bastante diversos, donde tengo comodidad, seguridad, tranquilidad, puedo conversar, puedo hacer alguna reunión, puedo, ¿cierto?, estar revisando mi computador, me tomo un cafecito, me como alguna cosita, pero todo tiene un ambiente muy agradable. Entonces, por lo tanto, no solamente entregan café,
¿cierto? Y no es el café que uno pasa por la calle y se toma el café y de pie, pero rapidito, ¿no? Para que llegue el otro, sino que uno puede estar tranquilito, como cómodo, ¿cierto? Con una luminosidad adecuada, etc. Por lo tanto, entrega otro tipo de servicios, ¿cierto? Estado. Y por lo tanto saca también de acuerdo a lo que se busca, ¿cierto? A lo que pretende implementar como idea, como valor, ¿cierto? De negocio al sistema, a los consumidores, lo traspasa después, ¿cierto? En datos. Como por ejemplo, aquí tenemos la primera columna que me dice la edad, ¿cierto? Cualquier edad que puede tener la persona. Lo más probable es que tenga, ¿cierto? Una cierta edad para arriba, porque los niños no deben tomar café. Sería raro, ¿cierto? Un chico de 8 años tomando café. Puede ser, pero más difícil. Por lo tanto, se supone que la edad deben ser, ¿cierto? En una cierta edad de 20, 18, inclusive para arriba. Se supone, ¿cierto? Por ahí. Después dice días por mes. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Porque también es importante entender a veces que los cuadros que a uno representan. Los días por mes me dicen que son la cantidad de días al mes que esa persona va al local. ¿Cierto? Por ejemplo, en 30 días, ¿cuánto fue? Aquí dice que fueron 19, 11, 20, o sea, se lo pasaron casi todos los días, ¿cierto? Si suponemos que sábado domingo, por ejemplo, la persona o está cerrado el local o no van, ¿cierto? Por lo tanto, se los pasó casi todos los días hábiles, se lo pasaron ahí en el café. Claro, tomar un cafecito, veamos cuántos cafés por día. El que fue 19 se tomó uno solo, mire, este otro se tomó 5, o sea, el compadre ya es café, ¿cierto? Es como adicto al café, digámoslo, podríamos decirlo así. Y la otra información que, ¿cierto? Puede ser necesaria, que puede que no importe o que se importe, porque va a depender, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros queremos tomar como decisión. Por ejemplo, sale aproximadamente el ingreso de la persona, o sea, cuánto gana. ¿Cierto? Bueno, obviamente está aquí en miles de dólares, 20.000, 35.000, 60.000 dólares. Puede que sea un dato importante. Entonces ahí uno saca información, ¿cierto? De estos números que son datos, yo saco información, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí se hizo un gráfico de línea con los mismos, ¿cierto? Las mismas columnas, esa es la edad, día por mes, tasa, ingresos, y aquí aparece. Y yo no lo muestro. Y cuando yo veo ese cuadro, está tan desordenado que yo prefiero ver el, ¿cierto? En vez de, perdón, cuando yo veo ese gráfico, veo tantas líneas que mejor me voy al cuadro para ver si saco alguna información. Porque en definitiva, ¿cierto? No me está aportando mucho porque son así todos para arriba, para abajo. Es como un poquitito desordenado, no sé si concuerda conmigo. Siento que a lo mejor es mejor ver el cuadro que es ver el gráfico. No sé si aporta algo. O a alguien, ¿cierto?, le serviría saber que todos son como en algún momento pareciera que hay un pic que dice el número 6, ¿cierto? Que tanto lo que es verde, se supone que el verde es la tasa de café, el rojo es los días por mes, ¿cierto? La edad y los ingresos, parece que todos apuntan a eso, pero servirá de algo que todos, ¿cierto?, en un punto, todos suben al 6 y los otros son todos así dispersos. ¿Aportará? ¿Me servirá? Entonces, por eso yo digo, depende la información que yo quiera entregar. ¿Qué es lo que yo quiero entregar? ¿Cierto? Si yo quiero entregar lo mismo que está en el cuadro general y lo lleno de líneas, uno se va a llegar a marear y no va a entender nada. ¿Cierto? Porque no sé si se dan cuenta de qué sirve ver ese gráfico con tantas líneas. Lo bueno es que por lo menos salen distintos colores y puedo saber qué es lo que son. Uno podrá ver alguna tendencia, podrá decir, mira, parece que las personas que tienen más edad ganan más o toman más taza de café. No sé si sirve, ¿cierto? Porque hay mucha información. Entonces ahí está la idea de qué es lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Con el tema de lo que es un gráfico. Bueno, aquí, por ejemplo, se sigue con el tema, ¿cierto?, de todas las líneas. Veamos cuál es el aporte. Inclusive ahí dice, como se está leyendo, cómo mejorar el gráfico. Entonces, bueno, parece que se dieron cuenta que el gráfico estaba con cierto detalle. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, aquí en cierto, cuando ya estamos con el gráfico, pinchamos aquí donde dice diseño de gráfico, cualquiera de estas tres, ¿cierto? Aquí se pinchó la primera, y me aparece, si ustedes se dan cuenta aquí, yo vuelvo rápidamente para atrás, aquí no aparece nada, ¿cierto? No aparece el título del gráfico, no aparece nada, sino que simplemente aparece cuáles son las variables. Entonces aquí yo lo mejoro y aquí ya me aparece el título del gráfico, yo le puedo poner algo y aquí también alguna información.
ya para tratar de mejorar lo que yo estoy mostrando, ¿cierto? Para que no sea tan así, ¡fua! Le chequeé todo el dato, pero ni yo mismo sé qué puedo hablar de ese gráfico, ¿cierto? No sé si ustedes se dan cuenta. ¿Qué es lo que podría hablar de unos gráficos aparte de ver las líneas que van todos para la derecha, subiendo o bajar? No sé si servirá mucho, pero por lo menos esto le podemos incorporar más información para ver, por ejemplo, aquí ya, ¿cierto? Ya este mismo desorden ya entendemos que vamos a hablar de Starbucks, por lo menos ya algo sabemos. Que lo que está aquí dice en relación con lo que es número, ¿cierto? O sea, aquí vamos hablando de cantidad. Entonces, por ejemplo, donde dice taza de café, si ustedes se fijan que a medida que pasa el 1, 2, 3, 4, que no sabemos lo que es, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, ¿qué es lo que es? Porque aquí no dice nada. ¿Será la persona 1, la persona 2, la persona 3, la persona 4? ¿O será un número de qué? Y acá también me dicen número. ¿Pero qué? ¿Número de tazas? ¿Será así? Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo hacer, ¿cierto?, un análisis de un cuadro cualquiera, paso la información a una imagen, a un gráfico, pero pasa que el gráfico no está acompañando mucho. ¿Será que me equivoqué de cuadro? No, el cuadro es el que corresponde, ¿cierto? Yo no me equivoqué de cuadro porque yo mismo se supone que recibí la información, lo amononé o a lo mejor el mismo cuadro general simplemente lo transformé en una imagen. Por lo tanto, ¿cierto? El gráfico me va a mostrar los números que se están presentando en el cuadro. Por lo tanto, el cuadro no es el problema, la imagen es el problema, es decir, el gráfico, que tengo que adecuarlo. Y aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya, si ustedes se fijan, de alguna manera se suavizó, ¿cierto? Y ahí se ve, por ejemplo, que en la edad hay una cierta tendencia, ¿cierto? Que algo pasa con la edad. Oh, perdón, me fui muy ahí. Entonces ahí yo ya puedo empezar a analizar de alguna manera un poquito diferente el cuadro y empezar a comentar, por ejemplo, si ustedes se fijan, ¿cierto? Que de acuerdo a que a medida que la edad sube, ¿cierto? Porque se supone que aquí están las personas con sus respectivas edades, si ustedes se fijan, también es sumamente importante lo que yo siempre le he comentado, cuando uno le entregan un cuadro o uno mismo tiene un cuadro, yo tengo que entender cuál es el atributo, ¿cierto? De la variable que se está analizando, en este caso es, ¿cierto?, el local de café de Starbucks, que puede ser un local X. ¿Cuál es el atributo que yo le estoy dando importancia para el ordenamiento del cuadro? De acuerdo, ¿cierto?, a lo que se percibe acá, si yo lo analizo, me está demostrando que la edad, porque aquí, ¿cierto?, comenzó de 23 años y terminó 50, o sea, va subiendo la edad. Por lo tanto, va de menor a mayor edad. Y eso es lo que se graficó. Obviamente que si yo lo grafico, perdón, a medida que aumentan los números de participantes, la edad va a subir. Y así yo lo ordené. Pero, ¿cierto?, una vez que yo lo ordené, porque, por ejemplo, antes, ¿cierto?, no tenía la certeza, porque aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, miren cómo está la línea de la edad, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Por qué? Porque aquí no está ordenado en edad. Porque de 25 subió 80, bajó 27, subió 42, bajó 29, o sea, hay un desorden en la edad. ¿Cierto? Eso está claro. Por lo tanto, tiene que haber otra variable que lo mandó. ¿Quién me puede determinar cuál es la variable que lo manda? Aquí. La edad, días por mes, tasa de café o ingresos. ¿Cuál fue la variable o el atributo que mandó esta variable? ¿Hay algún atributo que organice el cuadro? Nicole, Gilbert, Andrés, lo veo aquí en la clase, Paula, Denise, Jordan. ¿Alguien me puede comentar si hay algún atributo que organice el cuadro general? ¿O no hay ningún orden? Porque también puede pasar. ¿Qué os parece? ¿Ningún comentario al respecto? Ahí dice esto, cómo mejorar el gráfico. Y por lo menos le pusimos los números. O sea, perdón, los nombres, disculpen. Starbucks,
¿cierto? Aquí dice número, por lo menos ya tengo una información, pero si ustedes se fijan, el desorden es el mismo. No veo ninguna tendencia, no veo cómo extraer de ese cuadro, ¿cierto? De ese gráfico, información para hablar. ¿Ok? ¿A qué se debe? ¿Quién me puede hacer un comentario? Porque esa es la gracia, ¿cierto? No se olviden que si uno hace un gráfico en Excel, es porque se supone tiene una clara forma de presentación con respecto a lo que yo quiero decir. Porque si yo voy a hablar de que la empresa está bien en cuanto a las ventas, por esto, bueno, yo tengo que tener un cuadro que me acompañe, que detrás diga, hable de las ventas, y que se presente, se muestre una tendencia, sea para arriba, para abajo, se mantiene, pero algo relacionado con las ventas, ¿cierto? Y que diga un gráfico en particular. Aquí estamos hablando de Starbucks, ¿cierto? Y por lo que uno percibe, hay algunos atributos como la edad de la persona, días del mes que va, el número de café que se toma y el ingreso de la persona. ¿Esa información servirá de algo a la empresa? ¿Por qué creen ustedes que esto considera esos atributos para determinar si un local está bien o está mal? Ahí está la historia, ¿cierto? No llegaría a hacer un cuadro de lo que me entregaron y lo aporté. Y ahí está. Imagínense, ahí está el gráfico, que si yo lo leo, veo buenas líneas de distintos colores y no se ve nada, ¿cierto? No se percibe que para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y si yo veo el cuadro que está con los números, tampoco no percibo nada porque está todo desordenado. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cierto? No se olviden, ahí lo que yo les pregunté es si existía algún orden en el cuadro que me enviaron, lo que yo mismo diseñé. Si ustedes se fijan, está todo desordenado porque no hay ningún orden. ¿Cierto? Ni siquiera los ingresos, porque suben, baja, la tasa del café también, los días por mes, todo desordenado, o sea, está todo desordenado. Y por eso que el cuadro, ¿cierto? Que me entregaron, a lo mejor lo mandaron a propósito, sí, compadre que me lo mandó, lo me tiene muy buena, y me envió toda la información desordenada. Y yo llegué y lo grafiqué. No me di ni siquiera el trabajo para ver cuál es la variable, el atributo más importante que yo tengo que considerar. ¿Cierto? Y por lo tanto hay que mejorar el gráfico. Y de acuerdo a cómo mejoramos el gráfico, yo les comenté aquí qué es lo que hicimos. Por lo menos pusimos una variable, ¿cierto?, relacionada con la columna de edad que vaya de menor a mayor. Entonces, obviamente que si yo lo grafico, ¿cierto?, a medida que pasan los integrantes o los clientes o el número de clientes del 1 al 2 al 3, porque estos son simplemente números, o a lo mejor tienen nombre porque esa información no la tengo todavía, la línea azul va hacia arriba. Y ahí yo ya puedo ver ciertas tendencias, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, me está diciendo que a medida que sube la edad, esta línea roja como que empieza a bajar un poquitito, que tiene ciertos puntos de quiebre, pero los días por mes, si ustedes se fijan, van disminuyendo. O sea, ahí yo puedo determinar, se dan cuenta, con ese dos atributos, edad y tasa de, perdón, días por mes que van al local, es que los jóvenes permanecen más tiempo, o más días, que las personas de edad. No quiero decir viejo porque yo estaría en esa categoría. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo como política, ¿cierto?, de empresa Starbucks, disponer de un local para que la persona, efectivamente el ejecutivo joven, ¿cierto?, que le guste tomarse un café, esparcir un poquitito su tiempo, pero también trabajar, lo estoy cumpliendo. Porque efectivamente estoy viendo que los jóvenes se están yendo más al local que las personas de edad. A lo mejor la persona de edad ya tiene su tiempo consolidado, su negocio más concreto, no le interesa socializar tanto, en cambio el joven que está empezando, el ejecutivo que quiere mostrarse, le gusta estar ahí en contacto con sus colegas, con las personas con las que quiere conversar y toma un local de Starbucks. Eso es sumamente importante. Y por otro lado, ¿cierto?, vemos que también se concentra, por ejemplo, entre cierta edad, la mayor cantidad, porque al comienzo es bajito, sube y después nuevamente disminuye con las personas de edad. Entonces, también está como concentrado más en los jóvenes, los muy, muy jóvenes toman poquitito, la mayoría sí toma alto y después vuelve a bajar. Entonces, ahí vuelvo a tener otra variable que me puede aportar cierta información de esos datos que son tan dispersos. Y ya con eso, yo ya me puedo, ¿cierto?, de alguna manera explayar en lo que me está entregando el cuadro
acompañado, ¿cierto?, de una imagen que es el gráfico, y yo puedo, puedo empezar a analizarlo, ¿cierto?, hacer comentarios, hacer conclusiones, para que los demás, o yo las tomo, ¿cierto?, y estas son las decisiones, o entregarle la información a las personas que me están escuchando para que ellos ya tomen la decisión. Y ahí está. Porque, por ejemplo, si ustedes después analizamos la última, que sería la rosadita, que son los ingresos, bueno, que hay una que se dispara, un joven que gana mucho, ¿cierto? Y todos los demás ganan algo parecido, pero pareciera que esa variable, ¿cierto? O atributo, como la queramos llamar, no es, pareciera que no es tan significativa, ¿cierto? Porque independiente de lo que gana, porque hay como una cierta tendencia al alza, puede ser de aquí para acá, ¿cierto? Que sube, cada vez sube más, pero es un poquito más complejo el análisis. Por lo tanto, uno a lo mejor lo podría sacar de lado, ¿cierto?, el ingreso de la persona. Sino que más bien, ¿cierto?, lo que interesa es la edad, lo que interesa es los días que va a tomar café y la cantidad de café que toma, porque puede ir todos los días y tomar un solo. Pero si ya todos los días toma 5, fantástico, ese es el cliente que yo quiero. Entonces ahí está la historia. ¿Se dan cuenta cómo cambió? Con solamente ordenar una sola columna, un solo atributo, edad, o puede haber sido cualquier otra. ¿Cierto? Y ahí la información cambia. Y esa es la historia con respecto a los famosos gráficos. Aquí, por ejemplo, tenemos otro, ¿cierto? Ya cambiamos de tema, cambiamos de producto, cambiamos de empresa. Aquí estamos viendo que de un cuadro que ya está un poquitito más organizado, ¿se acuerdan del general? Pasamos a un dinámico porque está más en detalle, donde tengo 4 productos: mesa, silla, living, mecedor. Y aquí salen ventas trimestrales, solamente los trimestres y el total del año. Y, por ejemplo, se aplicó un gráfico de, llamémoslo circular o de torta, ¿cierto?, como lo conocemos, con los respectivos porcentajes, y ahí encima, ¿cierto?, me parece que el selectito son las mesas, las sillas, el living, la mecedora. Entonces aquí nos damos cuenta que las mecedoras efectivamente se vendieron, ¿cierto? Si ustedes se fijan, dice ahí sillas, ¿cierto? Sillas, la que tiene el 71%. Si yo me voy a ver aquí, mesas, sillas, se vendieron 88.000. Se supone que esos son, aquí no me están dejando bien claro si son, por lo que dice, son ventas, ¿cierto? Por lo tanto, son cantidades, no número de mesas o número de sillas. Bueno, independiente de eso, ¿cierto?, porque aquí está el 71% de las ventas lo aportan las sillas, el 18% las mesas, después los living y las mecedoras, las menores del living. Entonces, yo tengo que chequear, por ejemplo, esa información está absolutamente correcta. Porque ¿qué saco, por ejemplo, con mostrarles el cuadro de líneas? Uno está más arriba, el otro más abajo, pero por lo tanto aquí se demuestra claramente la importancia que maneja, ¿cierto?, las ventas en el volumen o en la cantidad que da o aporta la silla. El 71% de las ventas son sillas. La empresa estará orientada, ¿cierto?, estará enfocada justamente a ese nicho de producto. Yo quiero que se vendan más sillas. ¿Por qué? Porque las sillas, ¿cierto?, soy más experto en la fabricación de sillas, la que tengo menor costo, logro un mejor precio, por lo tanto el margen, la utilidad que me aportan al negocio es lo más significativo, y eso significa que la empresa tiene buena utilidad. Espectacular, ¿cierto? Y ahí uno tiene como para hablar, ¿cierto?, saber cuáles son los costos, después yo veo, ¿cierto?, cuál es el mercado, a dónde estamos llegando, cómo la satisfacción de los clientes. O sea, puedo ratificar lo que me están aportando los números con el gráfico para, ¿cierto?, entregarle la información a mis oyentes, que puede ser, como digo, los socios, los dueños, los potenciales clientes, ponerle ahí color. ¿Se dan cuenta? Pero voy así, al punto. Ahora, obviamente que si la información que yo estoy entregando acompaña lo que yo quiero. Ahora, si es todo lo contrario de lo que la empresa quiere, ¿cierto?, y la empresa lo único que quería en el último tiempo es que aumente las ventas del living, ahí ya tengo que cambiar el esquema, si tú decís, porque en realidad lo que menos se vende es el living, y ahí está pasando algo que no se está cumpliendo con el objetivo. Entonces, ¿cierto?, obviamente que la presentación, la conclusión y el comentario que yo puedo aportar va a depender de lo que se busca, ¿cierto? ¿A qué está orientada la empresa? Yo tengo esa información, la tengo que saber, porque si no, yo puedo estar hablando de que estamos sumamente bien, vamos mejorando, somos los que más sillas vendemos en el mercado,
Y todo lo que están escuchando dice, bueno, si esa cuestión la queríamos cambiar hace 2 años, todavía seguimos con la misma historia. Por lo tanto, ¿cierto? No hace muy bien recibido el mensaje. Entonces, por eso que les digo, ¿qué información tengo? ¿Qué cuadro aporto? Y después qué imagen a través de, ¿cierto?, de un gráfico yo presento. En lo posible, ¿cierto?, lo ideal. No estoy diciendo que sea así, pero por lo general, con un solo gráfico es suficiente. ¿Cierto? No tengo para qué llenar el cuadro, o en este caso la pantalla de 2 o 3 cuadros, el circular, después le agrego uno de columna, después le pongo uno en 3D que se mueva, porque a lo mejor lo voy a marear tanto con que la información se va a perder. Mejor uno solo, concreto, bien claro, y eso me va a aportar y me va a permitir, ¿cierto?, explayarme en un resumen, en un comentario que esté adecuado. Y con eso vamos a quedar muy bien. Acá nosotros, por ejemplo, es el mismo, solo que, bueno, obviamente por la imagen está medio distorsionada, pero aquí las tortas se separaron, ¿cierto? Igual siguen los mismos porcentajes. Uno tiene que ver, ¿cierto?, cuál será el que me aporta más ese, ¿cierto?, que es este que está aquí, o aquí lo separé y ya dejé bien y claro que este otro se está comiendo, por ejemplo, como imagen, a los otros productos. ¿Será bueno, será malo? No será mucho la cantidad de sillas? ¿Por qué estamos así? Entonces uno ya también puede ir haciendo análisis un poquito más profundo de la empresa. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro, ¿cierto?, que también son típicos y muy conocidos por nosotros, los famosos cuadros de columna. ¿Cierto? Donde aquí, si ustedes se fijan, está el trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4 y todo el año. En este caso, sacamos el año porque también me va a distorsionar. Y aquí lo tenemos por producto, ¿cierto?, cada trimestre. Cada trimestre. ¿Y para qué me sirve este? Por ejemplo, a diferencia del anterior, aquí, si nosotros queremos ver, ¿cierto?, por ejemplo, si uno saca un cierto... No, voy a hacerlo con un color rojo para que se vea mejor. ¿Cierto? De alguna manera, hay una tendencia en el año, aquí por ejemplo, sube, baja en los periodos de invierno y sube al final. En el límite se mantiene y al final sube. Y aquí pasó algo extraño, ¿cierto?, porque se mantiene, se pegó en la segunda subida y después bajó. Entonces uno puede ir viendo y analizando distinta, ¿cierto?, la información que me está entregando este cuadro. Porque por lo que se ve, de acuerdo a la percepción de los datos, ¿cierto?, en una imagen, las ventas siempre crecen en el último trimestre del año, o sea, octubre, noviembre, diciembre, que es posiblemente un producto típico, ¿cierto?, porque viene Navidad, porque es fin de año, la gente siempre como que gana bono, cosas así, tiene más dinero y compra más. Pero aquí pasó algo atípico con las mecedoras. ¿Será normal? ¿Cierto?, que se vendió mucho en el tercer trimestre y en el cuarto casi se aparecieron con los otros. O sea, en otras palabras, el único trimestre que vendí en tercero. Entonces ahí a lo mejor hay un elemento, ¿cierto?, que yo puedo entrar a analizar qué pasa con las mecedoras, que son las que menos se venden, porque estamos hablando de un 3%, ¿cierto?, de acuerdo a la información, y más o menos se concentró en un solo trimestre. En cambio la otra, como por ejemplo la silla, que es la que más se vende, tiene una concentración más bien estable, ¿cierto?, en los primeros 3 trimestres y se disparan en el cuarto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Como tengo esa información de un solo año, ¿cierto?, supongamos que sea el año 2020, vamos a la del 2019, 2018, hacemos el mismo análisis, lo agregamos y ahí vemos si hay una tendencia que efectivamente los distintos productos que maneja la empresa, ¿cierto?, se venden en términos porcentuales muy parecidos a los primeros trimestres y en el último se disparan. ¿Cierto? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Obviamente, como aquí el encargado de la información, es que la empresa mantenga buena relación con sus proveedores, mantenga materia prima suficiente, mantenga a los trabajadores, ¿cierto?, capacitados de tal manera que durante el año trabajen en términos normales, pero al final, en el último trimestre, potenciamos mano de obra, materia prima, proveedores, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener la producción necesaria y suficiente para lograr, ¿cierto?, mantener esa demanda y seguir vendiendo y ojalá aumentar cada año ese número de ventas. Entonces, si ustedes se fijan, de un cuadrito que a lo mejor parece así como que tan simplón, ¿cierto?, aquí yo tengo 4 productos por 4 trimestres y al final del año. Que a lo mejor uno ve los números y dice, bueno, recuerdo, sí, se vendió, no se vendió. En cambio aquí cuando yo ya lo analizo por un cuadro de circular, por un cuadro, ¿cierto?, de columna, por un cuadro de tendencia, que sería, ¿cierto?, lo que es la expresión. Ahí yo ya puedo ir viendo qué está pasando,
sacar yo mismo, ¿cierto?, un análisis de los datos, saco de los datos, los transformo en información, y la información me sirve ¿para qué? Para tomar decisiones. Si ustedes se fijan, de un cuadrito que a lo mejor no tiene mayor trascendencia, miren toda la información que yo puedo sacar. Esto porque aquí utilicé la columna, pero antes, ¿cierto?, habíamos utilizado, no se olviden, los gráficos. Bueno, hay que hacer raya, pero no importa, ¿cierto? El gráfico de torta, o ¿cierto?, el circular. Entonces ahí vamos viendo qué es lo que me sirve, qué información yo aporto, cuál es la idea, qué información yo quiero entregar. Aquí puedo hablar muy bien de los porcentajes, el que más se vende, ¿cierto? Y aquí yo me puedo explayar bastante, digamos. Aquí uno se puede explayar con respecto a la tendencia en cuanto, ¿cierto?, a la distribución de las ventas en el año. Está bien que sea así, ¿cierto? Tenemos un producto que efectivamente se concentra mucho, por lo general, excepto la mecedora que, ¿cierto?, salió de contexto, y ahí uno puede analizar por qué ocurrió eso, que se concentran un poquito más en el último trimestre. Y ahí está la historia, ¿cierto? Y ahí uno analiza, saca las políticas, política de producción, política, ¿cierto?, de financiamiento, política de remuneraciones o de personal, políticas de todo lo que es venta. Entonces ahí está toda la historia. Y ahí, si ustedes se fijan, de números que a lo mejor no aportan mucho, porque hay 5.000, 4.500, 4.700, 8.000, 22. De ahí, los números, claro. Yo sé que 4.500 es menos que 5.000. 4.007 es menos que 5.000 y 8.000 es más que 4.007, pero ¿cierto?, si lo analizo en un gráfico, como en este caso en la columna, me queda mucho más claro la diferenciación, la dispersión que tiene un trimestre con otro, ¿cierto?, que se nota la diferencia. Y ahí uno puede sacar mejores información, ¿cierto?, para analizar lo que es la variable que estoy estudiando y tomar decisiones. ¿Se dan cuenta? Lo aplicamos a cuadros muy sencillotes, que no eran tremendos cuadros, sino que eran muy básicos, pero le aplicamos una herramienta, ¿cierto?, que nos aporta Excel. Voy a dejar de compartir. Y cambió la historia, ¿cierto?, porque ahí con esa imagen yo puedo hablar muchos temas. Me puedo concentrar en esto, me puedo concentrar en esto otro, puedo hablar de aquí, puedo hablar de acá, pero todo me está acompañando con los números, por lo tanto yo no estoy, entre paréntesis, ¿cierto?, inventando ni tratando de transmitir un mensaje que no es el correcto. Ahí están los números, ahí está el cuadro, ahí está el gráfico, y ahí yo el que estoy traspasando. ¿Ya? Bueno, ya ha pasado suficiente hora, así que hay poquititos, pero siguen los mismos. Voy a pasar la lista, ¿ya? ¿Dónde está la lista? Acá. Perfecto. Yo lo menciono y ustedes me responden. ¿Ya? El que no diga nada queda ausente. Andrés Aguilera. Presente, profe. Vale. Nicole Cid. Presente, profe. Ok. Danixa Díaz. Ya no está. Gilbert Díaz. Presente, profesor. Ok. Denise Espinosa. Presente, profe. Vale. Paola Faúndez. Presente, profe. Juan José González. No está. Jordan Sepúlveda. Tampoco. Y Pastora Venegas parece que se retiró, ¿no es cierto? Es Tampoco. lo que tengo entendido, profe. No Sí, sé si habrá presentado los papeles, la verdad. sí, no sé, yo ya hablé con con el jefe de carrera para que vea ese tema. Ya. Ok, pasemos la lista. Estamos al otro lado. Ok, entonces, de acuerdo a lo que yo les compartía, si ustedes se fijan, ¿cierto? No es que sea, oye, el profe que le da tanto, que le da, pero si ustedes se fijaron, porque es muy concreto el tema. Yo puedo tener un cuadro general que tiene mucha información. De ese cuadro general, ¿cierto?, lo transformo en un cuadro más pequeñito, que se llama dinámico, donde yo simplemente soy el que pongo en las columnas o en las líneas las variables o los atributos que a mí me interesan, ¿cierto? Porque yo puedo tener mucha información, muchos datos que no aportan al análisis, lo modifico, lo simplifico en un cuadro dinámico y le pongo un poquito de color y por lo tanto me queda más entretenido. Ya voy mejorando la información, ¿cierto? Ya de una cosa que no entiendo nada a un cuadrito que ya por lo menos me está diciendo algo. Pero, ojo, ¿cierto? Porque de acuerdo a los trabajos que ustedes hicieron,
Bueno, y también yo tengo 2 cursos, el mismo trabajo anterior que ustedes. A veces el cuadro dinámico quedó más complejo que el cuadro general. Entonces, como que no aportó mucho. ¿Ok? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿en qué no se preocuparon? No se preocuparon en que los números, por ejemplo, 10 millones, 20 millones, que tengan a lo menos cierto separador de 1000. Porque ya uno ve el cuadro y dice, chuta, no capté bien cuánto vendieron. Porque salía, por ejemplo, un 2 y no sé cuántos ceros. No sé si son 20, 200, 2000 millones, imagínense. ¿Cierto? La idea es que aparezca el cuadro que sea simple, pero que aparezcan los números como corresponde, inclusive ponerlo hasta el signo peso para entender que son, por ejemplo, 20 millones de pesos y no son 20.000 meses. ¿Se dan cuenta que la cosa cambia? Y por otro lado, la sumatoria, ¿cierto? Tenía que ir bien claro. Entonces, algunos pusieron, por ejemplo, la venta en contado 100 millones, sumatoria 100 millones, y la sumatoria de la región 100 millones. O sea, habían 300. Y dicen, ¿para qué tanto 100? Si con uno solo era suficiente. Entonces, el cuadro dinámico finalmente fue un poquito más complejo el análisis que el cuadro general, que a lo mejor me aportaba un poquito más. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que del cuadro general reemplacemos a un dinámico, pero que sea como corresponde. Sí, sí, Paula, pero vamos a terminar y yo te voy a enviar a tu correo la información, ¿ya? Para que lo hagan en el transcurso del día. Así que quédate tranquilo. ¿Ok? Bien. Entonces, como les comentaba, cuando hagamos un pequeño break, te lo voy a enviar para que ya empiece a avanzar. Mejor. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Como siempre, ¿cierto? Lo que hemos hecho, se presentan ahí, ok, pues, se presentan, ¿cierto? Ahí los monitos, y el cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, pero ahora nos vamos a meter, ¿cierto? A nuestro amigo Excel para ver el tema de los gráficos, ok. Entonces, voy a volver a compartir pantalla, ya pasé la lista, sí, ya la pasé. Ya, el gráfico lo voy a sacar. Sí que puedo. ¿Qué pasó? Ahí sí, perfecto. Y aquí tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, a nuestro amigo Starbucks, no, o sea, a nuestro amigo Excel, con los datos que teníamos, pero ya aparece un poquito más de información, porque se acuerdan que antes estaba solamente de la edad para adelante, pero por lo menos ahora ya entendemos cuál es la idea. ¿Cierto? Aquí dice lo siguiente. En un cual, obviamente que esto yo lo reduje a la mínima expresión, porque la idea es que aparezca, ¿cierto?, en la imagen de su pantalla, porque algunos usan hasta el celular. Entonces, si pongo un cuadro muy grande con la información de mil clientes hacia abajo y con toda la información que tengo, se me llena el cuadro. Aquí yo lo reduje casi como a 15 o 16 datos. ¿Cierto? Donde, por ejemplo, no sé si aportará mucho la información. Tengo el nombre y el apellido. ¿Cierto? Por ejemplo, don Pedro II Tenorio. Se toma, si tú tienes una edad de 30 años, se toma 2 tazas por día, o sea, perdón, va 2 días por mes al Starbucks, y si cada vez que va se toma 5 cafés. O sea, ese compadre me interesa que haya más porque se toma alto café. Y ahí salen los ingresos. Entonces, si ustedes se fijan, la información que me aportan en los cuadros generales, muchas veces, ¿cierto?, no me sirve para el análisis que yo quiero aplicar. Porque, por ejemplo, que se llame Juanito, se llame Pepito, ya lo mismo, lo que me interesa es que, ¿por qué toma más café? No creo que es porque se llama Juan, o Lucho toma más café porque se llama Lucho que porque se llama Juan. No creo que sea, habría que hacer un estudio econométrico, pero los 4 edificios, que depende de cómo se llame, toma más café. No creo que sea por eso. Y por lo tanto tendría que entrar a analizar otras variables, como por ejemplo la edad. ¿Cierto? La edad. Ahí está la columna de edad. Entonces yo puedo, bueno, aquí yo lo tengo ordenado de acuerdo a la edad. ¿Por qué? Porque dije, ok, voy a analizar mis clientes por la edad. Quiero saber si los jóvenes toman más café que los de más edad, para no decir ancianos o viejitos, ¿ya? Y por otro lado tengo los días que van, ¿cierto?, que también, si ustedes se fijan, no está ordenado porque de 2, 3, 4, 4, 3, 2, 5, tiene un cierto orden, pero no está tan absolutamente ordenado como la edad. Y que también es otro dato importante, cuánto, ¿cierto?, café se toma cuando van a Starbucks. Entonces ahí yo tengo 3 variables porque tengo los ingresos, como les comentaba, que de acuerdo a lo que conversábamos antes, parece que los ingresos es un atributo que no influye tanto.
porque pareciera que no significa que el que gana más toma más café. Puede ser, ¿cierto? También uno puede hacer un análisis. Y por lo tanto, a lo mejor algo, ¿cierto? Si es así, voy a tener que hacer una publicidad, ¿cierto? Apuntando a los personajes que tengan más ingresos, qué sé yo, para que vayan a Starbucks a tomar café porque voy a ganar más. Puede que no sea así. Entonces aquí se hizo, ¿cierto? El gráfico, que obviamente, ¿cierto? Si uno lo quiere igualar, o lo quiere, ¿cierto? Aquí está confeccionado, donde yo tengo, como les comentaba delante, el gráfico de la edad, con su tendencia clarita. ¿En qué sentido? En que aquí simplemente, no me equivoqué, acá simplemente, ¿cierto? A medida que pasan el número 1, 2, 3, 4, que son estos personajes que yo les puedo poner el nombre, pero no sé si me aporta mucho la información, ¿cierto? Que se llame Pedro, Josefa, Juanito, Luchito. Simplemente mejor poner el número, que me calza el cuadrito, sea mejor. Y por otro lado, ¿cierto? Que yo tengo que, a medida que pasan los candidatos, tienen más edad, ¿cierto? Van aumentando la edad. ¿Y qué pasa con esa línea? Me genera que efectivamente, ¿cierto? Se ve una tendencia bastante clara que a medida que pasan los años, por lo tanto, mientras más años tiene, más café toma. ¿Qué taza de café se toma al día? Y por otro lado, los días por mes también van aumentando, ¿cierto? Tienen cierta tendencia que podría hacia arriba también positiva, que a medida que más años tiene, más taza de café se toma al día. Entonces, ese sí que es un aporte bastante interesante para el análisis que yo puedo hacer con respecto a la información que me entregó, ¿cierto? El cuadro y la imagen con el gráfico. Que las personas que tienen más edad van más días al mes al Starbucks y se toman más café por día cuando van, que los jóvenes. Entonces, si yo quiero, por lo tanto, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que conversábamos? Que se supone que a lo mejor Starbucks quiere atraer al ejecutivo joven, ¿cierto? Que está comenzando, que tiene 30, 35 años, 25 años, lo quiere que vaya a su lugar, que es, ¿cierto? De esparcimiento, de conversación, un local agradable, con luz adecuada, con espacioso, buenos cafés, buenas bebidas, buenos sándwiches. Pareciera que no se está logrando mucho porque se están yendo más los viejitos que los jóvenes. Entonces, a lo mejor tengo que ver qué está pasando con la política, ¿cierto? De promoción, de publicidad. O a lo mejor los productos tipo de café que estoy entregando efectivamente no están de gusto de los jóvenes, por lo tanto, le voy a poner más color, le voy a poner un sabor diferente. Entonces, algo tengo que hacer para tratar ¿cierto? De cambiar lo que está pasando, lo que me están aportando los números. Ahora, si efectivamente yo quiero que las personas de más edad, ¿cierto? Porque son más reposadas, tienen más disponibilidad de tiempo, vayan al local, se queden tranquilos, lo estoy logrando, fantástico, no tengo que hacer ningún cambio. Entonces ahí está la historia, ¿cierto? Lo que me aporta el cuadro en base después a un gráfico, lo que yo estoy percibiendo que está pasando en ese local, si es lo que yo quiero que ocurra, ¿cierto? Si la política de promoción, la publicidad que le estoy entregando al mercado es esa, efectivamente le estoy dando el clavo. Si es todo lo contrario, si no quiero que haya tanto los viejitos que haya más los jóvenes, me equivoqué, algo pasó. Creo que los números no me están aportando mucho. Y por ejemplo, después si yo lo analizo ya por variable o por atributo, en este caso, por ejemplo, ¿cierto? Aquí solamente los cafés por taza de café por día, por ejemplo, no sé qué aporte pueda llegar este cuadro, donde ahí ya está por los nombres, ¿cierto? Que Juan tiene un 10%, que Luis Alberto un 8%, que el que más, Pedro y Juan, o sea, perdón, Pedro y Andrés, ¿cierto? Son los que más aportan con Jorge. Será bueno, ¿cierto? A lo mejor, por ejemplo, si es muy personalizado, cuando llegue Pedro, ¿cierto? Que todos lo conozcan, ¿cierto? Los 3 o 4, todos los que trabajan, oye, Pedrito el que más aporta, ¿cierto? Cuando venga, atiéndanlo bien, se sienta mejor, llévenle un pequeño regalito. Entonces, chuta, Pedro, Juan y Andrés, que son los que más participan en el local, se va a sentir como rey, ¿cierto? Y va a seguir existiendo. Entonces, también tengo que ver, ¿cierto? Cuál es la atención, si es personalizada, si es muy generalizada, si lo quiero hacer así, al interior de mi empresa, o a lo mejor modificar un poquitito y que mis principales clientes todos lo conozcan. ¿Cómo está cuando se abre la puerta? Don Pedro, adelante. El otro, Don Pedro, quiere tomar lo mismo de siempre, entonces, o el otro se siente, pero como el rey del negocio, espectacular. Entonces se puede lograr eso. Entonces, si ustedes se fijan, de estos aportes que simplemente aquí son puros números, que a lo mejor, imagínense, ¿cierto? Como les decía, pónganle más columnas hacia la derecha porque tengo más atributos y no sé, como
como 20, 50, 500 más clientes, porque siento supone que uno tiene mucho más clientes, sobre todo los Starbucks. De ese cuadro tan general ya lo transformé en algo más sencillo como esto de la evolución. De aquí ya lo personalicé. ¿Quiénes son los clientes que más me aportan? Por lo tanto, quiero que todos lo sepan, para tener la foto ahí con 10 compadres. Llegó Pedrito, todo ahí atendiendo a Pedrito. Y no significa que van a dejar de atender al otro, sino que insisto para que el otro se sienta tan bien y siga asistiendo y ojalá llame a más gente que se han parecido a él y por lo tanto aporten más al local. ¿Se da cuenta que cambia el tema? Si yo lo analizo, y aquí es tan sencillo como de acuerdo a lo que hemos comentado, ¿cierto? Yo le pongo insertar. ¿Qué es lo que quiero insertar? ¿Cierto? Aquí el cuadro de líneas, que es el de dispersión. ¿Cierto? Aquí simplemente el primero, me aparece un cuadro, un espacio en blanco, ¿cierto? Aquí el mouse con el botón derecho, seleccionar datos. Y aquí, ¿no es cierto? Yo pongo, por ejemplo, simplemente la edad, días por mes y tasas de café. ¿Cierto? Porque no voy a pescar a los nombres, ni el apellido, ni los ingresos. Se demora un poquitito. Aquí, si ustedes se fijan, ¿cierto? Vamos a ver si es lo mismo que aparece. Le pongo a aceptar. Y aquí me apareció alto desordenado. ¿Cierto? Entonces ahí yo tengo que ver qué es lo que yo necesito hacer. ¿Qué es lo que yo necesito modificar? Porque yo lo puedo, ¿cierto? Lo puedo complementar, aquí le puedo poner el título gráfico, aquí le cambio el número de la serie, le pongo lo que significa. Entonces yo mismo voy ordenando el cuadro de acuerdo a lo que yo necesito. Pero lo importante es que la información me la aloja el gráfico, ¿cierto? En cuanto a lo que es la visualización. El cuadro está aportando los datos numéricos, porque hay personas que son expertas en análisis numérico, ahí está. Ahora, ¿cierto? Si yo no soy tan experto en numérico, pero veo las tendencias rapidito en los gráficos, perfecto. ¿Cierto? Me aporta mucho más al estudio lo que yo estoy realizando. Entonces, esa es la gracia cuando yo lo transformo en gráfico. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos el año dividido en trimestre con nuestros 4 productos, que eran las mesas, las sillas, el living y la mecedora, y que los totales del año? Que este cuadrito a lo mejor no me dice mucho, pero si lo llevo, como les comentaba, a un cuadro de columna, que pareciera, le podemos insistir, no es que sea así, pareciera que de todos los cuadros el que más me podría aportar, porque por ejemplo, si yo aquí agrego, por ejemplo, vamos a insertar, ¿cierto? Un cuadro de circular, ¿cierto? El típico y el común, donde me dice seleccione los datos. Entonces aquí pongo las mesas. Vamos a ver qué es lo que aparece. Que estoy aquí, le pongo aceptar. Aquí me apareció esto. ¿Cierto? Acuérdense que yo lo puedo poner cuando voy aquí, le puedo poner porcentaje, donde las mecedoras, el living, ¿cierto? Las mesas, las sillas que habíamos conversado antes. ¿Cierto? Ahí aparece bastante más y aquí puedo poner, ¿cierto? El título, puedo poner ventas de la empresa, no sé, por Luchito, qué sé yo, cualquier cosita. Entonces ahí la idea es mejorar el gráfico. Pero a lo mejor, si ustedes se fijan, este me aporta información distinta a la que me aporta esta. Pero, y son los mismos números, el mismo cuadro, pero me aportan distinta información. Este me está aportando la información en porcentaje, ¿cierto? Que nosotros que somos del área de la finanza, la administración, de la contabilidad, nos gustan los números, a los encargados, a los dueños, a los socios, también les gustan los números, por lo tanto aquí yo estoy aportando en porcentaje, cuáles son los productos que más aportan y los que menos aportan. Y por otro lado, aquí tengo un gráfico de la evolución o la tendencia que tiene, ¿cierto?, la distribución dentro del año de las ventas. Entonces aquí me sirve para saber cuál es el que está mandando, ¿cierto? Vendemos más sillas y mesas que los otros productos, y acá me sigue la tendencia de cada uno de ellos, y por lo tanto, ¿cierto?, yo puedo percibir que efectivamente al final del año pareciera que es la que más se vende en todos los productos. Y eso es la orientación que efectivamente, ¿cierto?, tiene mi tipo de negocio, mi tipo de producto, que efectivamente se concentra más en las épocas de octubre, noviembre y diciembre, y la tendencia más o menos parejita durante todos los periodos del año. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, primero, entender que vendemos más mesas y sillas, por lo tanto, necesito tener buenos proveedores, buena materia prima, buenos trabajadores, o sea, me refiero especialistas, ¿cierto?, en lo que es la elaboración, fabricación de mesas y sillas, por lo tanto, que sigamos con esa línea.
Por otro lado, concentrar todo eso principalmente en los últimos meses del año para efectivamente tener más fabricación, más producción, ¿cierto? Y estar con posibilidades de atacar, ¿cierto? De aprovisionar toda la gran demanda que se le genera. Y ahí yo voy sacando de este número, que significa este cuadro, ¿cierto? Con datos, que a lo mejor no dicen mucho, en dos pequeños cuadros o imágenes, perdón, disculpen, gráficos, ¿cierto? Transformé lo que no me dicen a lo mejor mucho los números en análisis bastante profundo que puedo hacer de la empresa. Y esa es la historia y esa es la gracia cuando nosotros aplicamos un gráfico, ¿cierto? A un cuadro que pueden venir por un número, que a lo mejor son muchos números, o muy poquititos, como en este caso, que son apenas 1, 2, 3, 4, son 20, ¿cierto? 5 por 4, 20. Nada mismo. Pero lo transformé en gráfico y miren cómo cambió la historia. Entonces ahí está, ¿cierto? Lo que podemos hacer nosotros con nuestra ayuda de Excel para mejorar nuestra presentación. ¿Ok? Además, algunos de ustedes inclusive en algunos trabajos, entonces ya le fueron agregando gráficos porque se dan cuenta que la información se aporta mucho más con gráficos que con números o con un cuadro que a veces no representa mucho, que yo lo ordene de mayor a menor, las ventas, los números, el vendedor que vendió más, que vendió menos, el costo de los productos, el que más me cuesta en la empresa con el que menos me cuesta, o al revés, ¿cierto? Lo puedo ir ordenando, lo puedo ir ordenando. Pero si lo transformo en un gráfico, la información que se ve, ¿cierto? La visualización de los datos es mucho más perfecta que a lo mejor lo que me aporta un cuadro, que sea muy bonito, muy dinámico, con muchos colores. Y ahí ustedes se dan cuenta que esa es la historia, ¿ya? Así que, de acuerdo a lo que estamos conversando, esa es la historia, ¿ya? Bueno, ahora ya son las 12:20, voy a hacer como está estipulado, un break de 10 minutos, ¿ya? Y mientras tanto, Paula, en el break, yo te voy a mandar a tu correo el tema de la prueba, ¿ok? Para que lo empieces a hacer. Así que nos vemos en 10 minutos.
Ya chicos, chicas, volví. Paola, ya te envié el correo para que lo revise, ¿ya? Ya. De acuerdo a lo que está planificado, ¿cierto? La semana, como les comentaba, había que ver el tema de los gráficos, que ya lo vimos, ¿cierto? Lo conversábamos, lo chequeamos, cuál es la importancia y cuál es la diferenciación cuando yo aplico gráfico a un cuadro para que me quede mucho más visualizable, ¿cierto? La información y yo pueda de ahí sacar conclusiones mucho más concretas, mucho más específicas para el análisis que estoy realizando. Y como en todas o la mayoría de las clases, ¿cierto? La idea es que ustedes también participen. Lo que corresponde ahora es realizar la tarea 7, que está en el aula virtual, que dice, ¿no es cierto? Ahora, de acuerdo a lo último que conversé, y lo voy a tomar la decisión a partir de ahora, ya los trabajos no son grupales, son individuales, ¿ok? Porque la asistencia es bastante baja y por lo tanto, los que sí participan, ¿cierto? Tienen la posibilidad de obtener estas décimas adicionales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Los que están en la sala en forma individual van a trabajar para hacer una investigación del PIB chileno de los últimos 5 años y ese PIB lo van a graficar. Y la idea es comentar los gráficos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el PIB? ¿Se evoluciona? ¿Ha ido positivo, negativo? ¿Cuál es la importancia de los números que ustedes están entregando como información? ¿Ya? Y esa es la tarea que van a realizar ahora. No se olviden que esto es una tarea formativa, ¿cierto? Que no es una prueba ni mucho menos, pero por lo menos aporta décimas, que en este caso serían 0,5 décimas, a aquellos quienes lo realicen y lo envían, ¿cierto? A la virtual. ¿Ya? Así que voy a dejar de compartir en este momento. La tarea, ¿cierto? Está en la semana, ¿cierto? Dice semana, o sea, tarea 7 de la semana 15 en la cual estamos. Lo pueden bajar y lo pueden realizar, ¿ok? Yo sé que es un trabajo sencillo, básico, pero lo importante es de los datos que se aportaron del PIB, graficarlo, ¿cierto? De 3 distintos tipos de gráficos, ¿cierto? Puede ser columna, línea, circular, ustedes vean cuál, y ahí hacen los comentarios, ¿ya? Por lo tanto, voy a dejar de compartir, voy a realizar la selección en grupos, pero aquí, ¿cierto? Como son individuales, cada uno se va a ir a una sala diferente. Lo voy a decir simplemente los pocos que están. Gilbert se va a ir a la sala 1. Jordan a la sala 2. Nicole a la sala 3. Y finalmente Paula, ¿cierto? A la sala 4. Cada uno su salita porque son individuales, realicen el trabajo. Los que lo realicen, lo suban al sistema, ¿cierto? Van a tener décimas cuando ellos lo realicen para la última prueba. ¿Ok? Así que los mando a su salita para que comiencen a trabajar. No se olviden de ingresar a su sala. La idea es que trabajen solitos para que participen y comiencen a realizar su actividad.
Nicole, ¿me llamaste? Sí, profe, es que no se puede subir la tarea porque dice que ¿No? está retrasada por un día. Ah, déjame chequearlo y te aviso el tiro, ¿ya? Ya, profe. Vale. Nicole. Ya, Nicole, ahora la modifiqué, ¿ya? Ya, Efectivamente, profe. se había acabado el 29, me equivoqué, pues estamos a diciembre ahora. Sí, el último mes del año. Sí, así que ahora la puedes subir, ¿ya? Ya, profe, la voy a subir al tiro.
Ya chicos, Gilbert, se acabó la clase, así que no te olvides de subir la tarea si que la hicieron al sistema, ¿ok? Nos vemos.